Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y como siempre reflexionamos sobre la teología del libro de los jueces. Estamos en este momento con nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. El capítulo 17 hasta el 21 sabemos que principalmente como título le podemos poner la confusión religiosa. Esto es lo que el autor sagrado quiere comunicar, decirnos. Ella va a estar ahí, Ñande Yarañe, lleva ella va a Agoanga, oye, ella va ahí, que tengo vea. Opear el oñe, pues no va a llevar. O no, yo lo sabucae, Ñande Yarañe, lo digo por el mamina, lo digo por el lleva. Y ante esta situación de dolor, de dificultad, el pueblo clama a Dios y está diciendo, bueno, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos recuperar esa dignidad perdida? Entonces es la confusión religiosa en Israel. Capítulo 17 al 21 de los jueces se nos presenta la filosofía de la historia que mencionamos al principio ya en nuestro estudio de introducción, ¿verdad? Cuando hicimos la introducción de este libro tan interesante, el libro de los jueces. Aquí se apunta principalmente a la cuestión idolátrica. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo desde una experiencia de exilio. Acuerdo, lleva otro tentame, oye, Mosés y la perdieron la tierra y entonces se comienzan a preguntar, y entonces en la reflexión a esta le llamábamos la escuela deuteronomista. Y la escuela deuteronomista se centra principalmente entonces en una situación de pecado del pueblo, es decir, de desobediencia, de orgullo, de autosuficiencia. Que venían de Yara, Jacob se venían de Yara, y esta es la situación que ahora estamos reflexionando y nos damos cuenta. Y por eso decimos con este título tan importante, la confusión religiosa en Israel, es porque ellos descubren y dicen, nos hemos alejado del Señor. Y esto que es cierto, queridos hermanos, no es simplemente reflexionar en lo que pasó con Israel, sino que es lo que también pasa con nosotros en el día a día. Cuando nos olvidamos de Dios, entonces surgen los otros, entre comillas, surgen los otros dioses. Dice la idolatría, ¿verdad? Entonces ir detrás, adoración a la plata, adoración al poder, adoración al placer, las tres clases de tentaciones que nos presenta la Biblia. El poder, la
plata y el placer. Las 3 P famosas que también el documento de Medellín 1969 las sintetizó, ¿verdad? Pero que está ya en el Evangelio. San Lucas te pone luego, ¿verdad? Al final, una vez concluidas, dice, ¿verdad? Todas las formas de tentación, Peñán de Yara, voy a llevar el daimón, el demonio. Entonces te presenta como modelo, como ejemplo. Qué bien y qué lindo entonces entender. La idolatría es el problema principal. Porque Peñán de Yara, allá, otro rabiberi, de Yara, otra cosa de Yara. Por lo tanto, es un ciclo de historia que fuimos viendo ya hasta aquí, hasta el capítulo 16, en donde el pueblo peca. Ante esa situación de pecado, esta es la famosa teología de la retribución. Grita, pide a Dios sobre los apucay, venían de Yara, ellos venían de Yara, ore putimomina, ore pe amina, bueno, ahí entonces se le pide, o el pueblo se da cuenta y dice, bueno, tenemos que arrepentirnos. El Señor nos pide arrepentimiento. Arrepentimiento significa esa capacidad de reflexión profunda, la razón, el sentimiento que tiene que entrar. Ciertamente el sentimiento es esencial y fundamental porque eres ñanduana, la ñanduino, entonces no es como hay nunca cambio, porque ne acá muy entender, eres manipulada. Y luego la voluntad. A la voluntad, diga tomo ahí va a ver ya, o hamba ereupe. Y porque justamente sin voluntad no hay camino que uno pueda aguantar y que pueda hacer. Este es el momento interesante, ¿verdad?, en que nos está hablando y nos está diciendo cuál tiene que ser el empeño, la fuerza de cada uno de nosotros también, porque estamos leyendo a los jueces, pero en realidad el autor sagrado nos está hablando a nosotros. Por lo tanto, es un ciclo de la historia que se repite en la historia y luego también viene repitiéndose en nuestra propia vida. Comienza cuando Israel está en el momento en que recibe bendición y están sirviendo a Dios. Es decir, que también nosotros podemos estar muy bien, muy contentos, estamos, parece, en la panacea, ya lleva pero aquí están los famosos altibajos. Ubeago dice que la tentación en cualquier momento puede aparecer y si no estás atento, ciertamente que podés sucumbir. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. El Papa llegó a la ciudad de Floriana, en Malta, para celebrar la misa ante 20.000 personas y representantes de las distintas comunidades religiosas de la isla. El Papa no se dirigió al altar con los demás celebrantes, sino que entró por detrás del escenario con una sencilla férula de madera. En su homilía, Francisco dejó claro que ser cristiano no es ir buscando los errores de los demás, sino vivir el Evangelio en el día a día. In realtà, chi crede di difendere la fede puntando il dito contro gli altri avrà pure una visione religiosa, ma non sposa lo spirito del Vangelo perché dimentica la misericordia che è il cuore di Dio. Tras la misa, el arzobispo de Malta, Charles Cicluna, agradeció al Papa su visita. El Papa le regaló un cáliz, es algo que suele hacer cuando visita a los líderes religiosos. A continuación, se dirigió a los jóvenes presentes. Les dijo que no tienen que tener miedo de seguir a Jesús ni a olvidar sus raíces. Parlate con i vecchi, parlate con i nonni, parlate con gli anziani. El Papa se detuvo a consagrar un icono de la Virgen antes de salir por el fondo del escenario. Es su último acto público durante su viaje a Malta. También visitará un centro de refugiados antes de volver a Roma. El Papa Francisco participó en un encuentro de oración en el Santuario Nacional de Tapinu. Es el lugar de peregrinaje más famoso de Malta. Según la tradición, la Virgen se apareció aquí en 1883. El santuario está en la isla de Gozo y Francisco llegó allí en catamarán y después en papamóvil. En la explanada frente al santuario le esperaban 3.000 fieles. Estaba previsto que el Papa dejara una rosa de oro frente a una imagen de la Virgen, pero por sus dolores en la rodilla un obispo acabó haciendo la ofrenda. Durante el encuentro, Francisco escuchó varios testimonios.
Francisco recordó a los asistentes que la Iglesia siempre tuvo dificultades, incluso en sus primerísimos tiempos. Leggiamo che i discepoli discutono e arrivano persino a litigare tra loro e che non sempre comprendono gli insegnamenti del Signore. Piuttosto, tornare agli origini significa recuperare lo spirito della prima comunità cristiana, cioè ritornare al cuore e riscoprire il centro della fede. El Papa también pidió reavivar la fe y no confiarse en estar cuidándola por mantener gestos y costumbres con cierta apariencia religiosa. Dijo que la alegría de la Iglesia es precisamente evangelizar. L'elegante guardaroba degli abiti religiosi, infatti, non sempre corrisponde a una fede vivace animata dal dinamismo dell'evangelizzazione. Occorre vigilare perché le pratiche religiose non si riducano alla repetizione di un repertorio del passato. Por último, el Papa Francisco puso unos deberes muy concretos a los malteses: cuidar la acogida de refugiados vengan de África o de Ucrania. Vi trovate in una posizione geografica cruciale che si affaccia sul Mediterraneo come polo di attrazione e approdo di salvezza per tante persone sballottate dalle tempeste della vita che, per motivi diversi, arrivano sulle vostre sponde. Nel volto di questi poveri è Cristo stesso che si presenta a voi. Tras la ceremonia, Francisco fue trasladado a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la primera noche de este viaje a Malta. Para empezar el segundo día de su viaje a Malta, el Papa se desplazó a la ciudad de Rabat para visitar la Gruta de San Pablo, donde se cree que el apóstol vivió y predicó durante 3 meses tras naufragar cuando iba de camino a Roma. Francisco entró en la basílica que se encuentra en la cima de la gruta, antes de descender al mismo lugar que también visitaron el Papa emérito Benedicto XVI y San Juan Pablo II. El Papa encendió una vela ante la estatua de San Pablo y rezó para que el espíritu de acogida que tuvieron los isleños con el santo continúe con los migrantes que llegan a las costas de la isla. Non c'era tempo per le discussioni, per i giudizi, le analisi, i calcoli. Era il momento di prestare soccorso. Lasciarono le loro occupazioni, così fecero. En varias ocasiones rezaba en silencio. Después dejó un mensaje en el registro de visitas. El Papa se dirigió a la basílica, donde ofreció una bendición a los allí reunidos y saludó a varios discapacitados y ancianos. Volvió a la plaza que está enfrente de la basílica para ir a la ciudad de Floriana y celebrar la misa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida.
les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. Nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Seguimos, queridos amigos, con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el libro de los jueces. Estamos repasando, mirando, imagina esto que se le llama, dentro de la Biblia se le llaman los capítulos apéndices del libro de los jueces. Pero en realidad, más que un apéndice, es una continuación, por lo menos en el aspecto lógico. Porque Ñandego Yikwa pone ahí que todos los libros de la Biblia en realidad
son una compilación de narraciones, que cada una de esas narraciones tienen incluso fechas, tiempos, autores totalmente diferentes, situaciones y contextos históricos también totalmente diferentes, que responden a una problemática del pueblo elegido, del pueblo de Israel en ese momento y en ese tiempo. Bueno, ahora nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Y estamos mirando lo que se nos presenta desde el capítulo 17 al capítulo 21 del libro de los jueces. Nosotros sabemos que se nos presenta un poco después de que ellos hayan estado en Egipto, vendidos como esclavos, en su esclavitud, y en ese momento también de servidumbre, ellos ya clamaban a Dios por su propia liberación. Bueno, eso es un elemento importante. Bueno, aquí también nosotros encontramos. Vuelven a Dios, se arrepienten. Entonces es el camino normal como te presenta la Biblia. Es la teología de la retribución. Porque y toda la Biblia está escrita con esta clave de lectura. Hemos pecado, por lo tanto Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos, volver a Dios, y entonces vamos a ser restaurados. Esta es la gran teología de la retribución, y toda la Biblia se escribe desde aquí. Pero tenemos que entender que Dios, justamente ante esta situación que mira el arrepentimiento, según esta teología, entonces envía jueces, en este caso porque estamos con el libro de los jueces. 12 son en total, 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Cada uno de los jueces también responden a cada una de las tribus. Todo esto es muy importante que tengamos en cuenta y que podamos ir entrando, lleva poco a poco en esta significancia, qué es lo que nos quiere mostrar, qué es lo que nos está queriendo decir. Quiere decir que aquí hay una idea de pueblo, una idea de una nación que se está formando. Porque en realidad después uno mira y cada uno de los personajes ciertamente se centra y se sitúa simplemente en su tribu o la situación histórica problemática de su tribu, de su pueblo, de su gente, y ellos liberan a su tribu. Pero el autor sagrado, cuando va compilando y va escribiendo este libro, o mejor dicho, ordenando este libro, ciertamente que pone ciertos retoques, ciertas glosas, para darle el sentido de la unidad, que ellos ya forman un solo pueblo, es decir, el pueblo de Israel. Por lo tanto, Israel, una vez que clama a Dios, Dios que le escucha, experimenta la bendición y se convierte en un pueblo que sirve a Dios. Cuando parece, ¿verdad?, que todo anda mal, tema la situación, cuando todos pecan una y otra vez y se apartan de Dios, entonces ante esta situación, ante el clamor que el pueblo hace a Dios por las apostasías que habían hecho, porque apostasía significa alejarse del Dios verdadero, ir detrás de otros dioses. Apóstata es aquel que está dentro de esta religión, dentro del seguimiento de Dios, pero después en un momento apostata o heya. Como hacen muchas veces los protestantes, esa es la apostasía. Ellos dicen, quiebren todas las imágenes, quiebren la imagen de la Virgen, rompan y quemen ahí ese cuadro de la Virgen, de los santos, etcétera, etcétera. Allí. Ahí dice la apostasía. Apostasía es ella. En qué deresara y venían de yarami, pende, reya poe, allí va el más. Entonces han arejado detrás de otros intereses, detrás de otras cosas. O guapene acá me lleva. A oye ande que te hacen un lavadito de cerebro, entonces ni entender va evaluar ande, va evaluar botar y ¿verdad? En síntesis. Aquí hay que entrar en una lógica muy importante de lo que nosotros le llamamos el contexto histórico. Si nosotros nos entramos en este aspecto del contexto histórico de lo que está sucediendo con este pueblo,
Ciertamente que después tampoco nosotros vamos a poder solucionar, entender y explicar las situaciones que nosotros estamos viviendo también en nuestra realidad actual. Y entonces, ante esta apostasía, ¿verdad? Israel que pasó por 7 apostasías, así como nos presenta aquí el libro de los Jueces. Tenemos aquí representada entonces la filosofía de su historia. ¿Qué significa esto? Hay entonces una filosofía de una historia que nosotros encontramos, un pueblo que continuamente, el famoso altibajo, se encuentra con Dios, vive en paz por un tiempo, se empeña profundamente, ¿verdad?, en el seguimiento de Dios. Pero llega alguno que le desvía del camino de Dios o algunas situaciones que le van desviando de esa respuesta del camino de Dios. Y por lo tanto, pecan otra vez y se apartan de Dios. Las naciones suelen seguir este orden. Primero, se alcanza una apostasía religiosa. Ese es el number 1. Primero se llega entonces a una apostasía religiosa. Segundo, se produce una decadencia moral. Claro, cuando vos apostatás y cuando se iba peñando Tercero, surge una anarquía política, es decir, cada uno ya posee. Por eso que este libro tantas veces nos decía, y cada uno, no había reyes, y cada uno hacía lo que quería. Entonces, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Ñan de Yarañe y Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida
sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión, que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. El quinto vicio capital es la gula.
¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yakaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante del Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Con una temática muy actual también, porque recuerden que la palabra apostasía, dejar la religión, dejar lo que uno estaba haciendo, dejar los principios, los valores auténticos de un seguimiento de Dios, por eso yo le estaba diciendo, atención, que no es simplemente un cambio, como dice la gente, algunos de ahí, o cambiar religión, o la protestante, cueran Dios, o vea que esto es bien, o cambiar religión. En realidad, esta es una apostasía. ¿Por qué? Porque fíjense que al 2x3 vas a escuchar, yo cabe imagen, es apú la Virgen, es apú la Santo Cuera, mombó, nombre, basurero, qué cosa, ¿verdad? Entonces, apostasía es cuando va mucho más allá, ¿verdad? No es simplemente un descubrir o decir, bueno, yo cambio religión de acuerdo a los principios y valores que encuentro, porque en la lógica, si uno va a entrar, se va a dar cuenta que lo que está haciendo está evidentemente mal, ¿verdad? Por los principios y los valores, si uno lo piensa bien, ¿verdad? Porque cuando comienza a mirar un poco las ofertas, entre comillas, son ofertas muy sensibleras, ¿verdad? O sea, no son profundas, ¿verdad? Como verdaderamente tenemos que entender y la palabra de Dios nos ofrece. Entonces vamos por las cosas superficiales, vamos por las cosas de lo que siento, me gusta, no me gusta, porque se posipean y se posipean. No,
2 más 2, aunque yo me enoje y llore y no sé qué cosa, 2 más 2 seguirá siendo 4. ¿Entendiste? Da ego, no, porque Pepa y vea y Yargel, porque fulano, claro, ya puedo ahí ser, porque piensa que era cristiano, católico o lo que sea. El principio de Dios continúa igual, aunque yo sea pecador. O sea, el cristianismo, el seguimiento de Jesucristo no depende, porque se lo va a posible, se lo va a hacer a pisar. No, eso no cambia. 2 más 2 seguirá siendo 4. Ande bailar ya pues, ande la ya pues 2 más 2 van ahí es 6. Shen guaraco, van ahí 2 más 2, 6. Y entonces, esas son las cosas, ¿verdad? Entonces, a todas estas cosas, justamente, las cuestiones, ¿verdad? De dejar, de abandonar, pero con un reniego, vean la apostasía de las iglesias. Se siente entonces ese y eso entonces no está bien, ¿verdad? Evidentemente no está bien, porque ese no es motivo, no es causa, ¿verdad? Para un cambio, es decir, encima inventar y decir cosas que no tienen sentido. Entonces, las naciones normalmente en general, porque esto no se refiere simplemente a Israel, sino a las naciones en general, suelen seguir este orden, ¿verdad? El primero, decíamos, se alcanza una apostasía religiosa. Una apostasía religiosa, luego, en segundo momento, se produce una decadencia moral. Porque para llegar a las agresividades y para llegar a estos momentos, ¿verdad? Realmente tiene que haber una decadencia. Todo lo que es moral significa, la moralidad significa una decisión. Pero dice la moralidad, una decisión mía. She a decidir. She hay para morar oiga y ha se upare allá. Hay para poner oiga y allá. Entonces esa es la moralidad, porque es una decisión que entra dentro del plano de tu libertad. Es la utilización de la propia libertad. Y luego el tercero, desde ahí surge una anarquía política. Cuando hablamos de política no estamos hablando de los que están al frente de una institución política, sino que la anarquía política significa todo lo que se refiere a la comunidad. Polis, ciudad, comunidad. Entonces la anarquía, anarquía significa sarambicue, ¿verdad? Desorden. Desorden en la comunidad, desorden en la ciudad. Veamos la anarquía política. Quiere decir que cada uno ya posee, y entonces vamos a la misma bella. En el capítulo 17, versículo 6, miren que nos decía luego ya, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería, lo que le parecía. En el 18:1, en aquel tiempo no había rey en Israel y por aquel entonces, dice, no había rey. Y por aquel entonces cada uno ya pasó la cosa. 19:1, pues ya llegué de Iforia, Pela, Tendotán, de Iforia, Maba y Catuala, y fuera, no vea que será Ibai, que será Jiremi, Moraya, Momala, de la P, Ejendu, Peñan de Yaraje, y Anden de Sirubive, de Urubive, Terane Angiruru vive, etcétera, etcétera. Pero Pealaña Jendu jamás la naja y la pecha de ahí, porque ya ne acá. En aquel tiempo, en el 19:1, no había rey en Israel, un levita que vivía ahí. Leyendo estas historias uno se da cuenta la situación, pero realmente de anarquismo total, anárquico. Cada uno ya puede ir sarambica. Bueno, ahora, en el capítulo 17 y 18, la apostasía religiosa, la del templo, en este periodo de apostasía comenzó en la tribu de Dan. Nosotros habíamos dicho que el problema ya era entonces una cuestión con respecto a la primacía de los templos. Cuando ellos se dan cuenta que hay anarquía, es decir, cada uno momba eguazula ewereko, ando yehesakwai del valor y no se da cuenta la situación de la comunidad como esencial, la comunidad como esencial, la iglesia como esencial. Entonces, y está entrando en un egoísmo total,
Kwashela se tupao, kwashela se haea, kwashela se calcula, nañaño hendu, y entonces ahí entramos en una anarquía total. Y por lo tanto, ese periodo de problemática, de una división eclesial de comunidad, comienza justamente y se refleja en este libro de los jueces. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos comenzando nuestra jornada en este día con la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama y por eso viene a nuestro encuentro con su palabra. Ñande Yarañe Erupibea llevaña hendumba epa y ñande hamba y chapa ñandere noi y allá por amijanguave y peñandera pe. Estamos leyendo desde el libro de Daniel, capítulo 3, 14, 20, luego 24, 28. Envió un ángel a salvarlos. Nos cuenta hoy la historia de Daniel. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: es cierto, Sidrac, Misac y Abednego, que no respetan a mis dioses ni adoran la estatua que he mandado levantar. Miren, si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho, háganlo. Pero si no lo adoran, serán arrojados inmediatamente dentro del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios los librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abednego contestaron: Majestad, a eso no tenemos por qué responder. Si es así, el Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Bueno, esta es la respuesta entonces de Daniel y estos jóvenes que se encuentran ante una encrucijada. Están en este lugar de Babilonia y donde se les exige y se les dice, bueno, peñesuta lleva ante los ídolos que tenemos nosotros aquí. Es interesante porque nos está recordando toda una historia de salvación. Esta historia de salvación que está viviendo el pueblo de Israel. Pero upea con ñandea veí catu yahuerúa yepa ñamoí peñandere cobepea veí ñamoía veí ñandebe guarán yahuerúa yaesha. ¿Cuántos ídolos que nosotros encontramos? ¿Cuántos que nos están, entre comillas, nos están forzando y nos están diciendo reñesuta she
Hablan de ídolo, cuando le vas a adorar a este ídolo. Tenemos tantos ídolos desde el primer domingo de Cuaresma, las 3 P, poder, plata, placer. Con esto decía el Evangelio que se agotaron las formas de tentación del diablo para con Jesús. Y eso es lo que nos pasa también hoy a nosotros. Nos están forzando, como está haciendo Nabucodonosor con estos jóvenes. Pero la respuesta es contundente. Si es así, el Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus ídolos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante, interesante, del libro de los jueces. Reflexionamos y entendemos cuál es la propuesta, en este caso la propuesta de salvación de estos capítulos tan interesantes. Estamos hablando de la apostasía. Este periodo de apostasía, decíamos, comienza, así como se presenta, en la tribu de Dan. Estamos en el capítulo 17, que quería luego extender sus fronteras, es decir, ir cada vez más. Fue otra caída entonces en la idolatría. Buscar intereses propios, buscar intereses que van fuera de lo comunitario, de la iglesia. Todo se remontaba hasta la casa de Miqueas y su madre, que le consentía también, la madre que consiente a este hijo. El sacerdote contratado por Miquea para cuidar de sus ídolos aconsejó a Dan que continuase con su plan egoísta, Entonces aquí te muestra, ¿verdad? Y te dice en el versículo 3
él le devolvió los 1000 siclos, ¿verdad?, de plata. Y su madre dijo, yo había consagrado solemnemente esta plata del Señor en favor de mi hijo. Bueno, para hacer una estatua revestida de metal fundido. Es decir, está apuntando hacia un aspecto bien egoísta. Vea, no nos olvidemos que Génesis capítulo 4, versículo 1, cuando Eva justamente habla del famoso Caná. Caná en hebreo, ese es un verbo, Caná. Quiere decir arrebatar, robar, adueñarse, añemombae. Y de ahí viene el nombre Caín. Caín quiere decir el arrebatado, el robado, el consentido. Se haya pota la se haya posea coche me come porque se hay complementas ese porque se hay potas se me pea. Todo entonces en un sentido egoísta, ¿verdad? Aquí un poco nos hace esa alusión de cierta manera cuando dice yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo para hacer una estatua revestida de metal fundido. Incluso aquí, cuando utiliza esta terminología de metal fundido, nos hace recordar, pero directamente al libro del Éxodo, capítulo 32, ¿verdad? Porque en un momento Aarón, cuando se siente un poco apretado, ¿verdad?, por la gente, y le dice, bueno, ese Moisés, ahí está, ese Moisés que nos había sacado, bueno, se sentó y después se levantó para divertirse. Todos se quitaron, bueno, aquí está, el famoso ternero, el becerro de oro. Entonces ellos vienen y le dijo, cuando el pueblo vio que Moisés demoraba, del monte Sinaí, se congregó alrededor de Aarón y le dijo, fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Ese hombre, Aarón le respondió, quiten a sus mujeres y sus hijas las argollas de oro que llevan prendidas en sus orejas y tráiganmelas aquí. Todos se quitaron sus aros y se los entregaron a Aarón. Él recibió el aro, lo trabajó con el cincel e hizo un ternero de metal fundido. Ahí está. Hizo un ternero de metal fundido. Entonces es la peor apostasía, el peor cambio, ir detrás de otros dioses. Olvidarnos de lo esencial, del Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí nos estaba hablando de un sacerdocio también, un sacerdote impuesto por Miqueas, ¿verdad?, para cuidar de sus ídolos. Aconsejó a Adán que continuase con su plan egoísta. Es un plan egoísta. Caín es el fruto de un plan egoísta o de una concepción egoísta de la vida. Entonces, la mitad ya ahí ya hay señal de llevar el malcriado. O ya polo ya posea, no ya va a beber, y así, todo esto. Aquellos consejos fueron como el habla melosa de un predicador contratado, ¿verdad? Entonces, y siempre, ¿verdad?, las cosas que supuestamente están bien, ¿verdad?, pero sin embargo sabemos que están mal. Muchas veces llegó como ahí, esta vez allá por la bendición, pero llevarse no hay allá por la bendición. Estamos ahí con la ñea, pero ahí llegó, ¿verdad?, en forma melosa, le habla, ¿verdad?, al amigo, al que está allí. Se mandó a ver más la dictador, ¿verdad?, discurso fuera y utilidad. Oye, que te programa, voz del coloradismo era, utilidad en duda. Porque hoy más te voy a llevar el discurso,
cada cosa que un poco más, vagamente más chico. Y entonces eran así situaciones que verdaderamente te hacían pensar y reflexionar, pero con habiendo en vai, piccolo coa, allí, donde esa cuayete horrible. ¿O será que tenemos que ser así tan melosos, verdad? Porque al final de cuentas es una gran mentira, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo cosas que no corresponden a la realidad. Bueno, aquí en la Biblia te presenta lo mismo, ¿verdad? Te está diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia al final de cuentas está hablando de nuestra vida, lo que somos nosotros. Es una forma, ¿verdad?, de escribir, de transcribir el mismo corazón del hombre. Eva la ñande ya verecoa beñande pema, Eva la ñande ñandúa, hamba Eva la ñande en el fondo, ya poña ina, haya eña ina. Aupea la ñande ya es agua, ¿verdad? Y por eso te está diciendo, se continúa con este plan egoísta, consejos con un habla melosa, ¿verdad? Es un habla melosa de un predicador que parece que me había contratado. No ayude a de las cosas, pero en forma solamente positiva. Nadie induce la iba a ir ese, nadie induce hoy. Y ponen meter a que eres, de ya pura mayoría, pero ereña. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando, seguiremos hablando de este tema, porque el libro de los jueces es justamente un libro de conquista, Amaraña conquistada, y la tierra prometida. Y la tierra prometida principalmente significa la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.